Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico en el canal 5 Días. Es un placer poder compartir con ustedes en esta jornada de hoy, viernes 25 de noviembre. Son las 10 de la mañana con 4 minutos. La temperatura actual es de, a ver si nos fijamos un poquito, 29 grados. Me figura acá, ¿sí? 29 grados. La sensación térmica también de 29, la humedad al 45%, soplan vientos a 9 kilómetros al sur. Estamos viendo imágenes de la ciudad de Asunción, como lo hacemos cada mañana, ¿verdad? Esta es la puerta de entrada prácticamente de nuestra ciudad capital, viniendo desde la avenida Aviadores del Chaco, saliendo del aeropuerto, entrada desde Luque hacia Asunción. Y bueno, y vemos el tránsito bastante fluido a esta hora de la mañana en esta zona de nuestra ciudad de Asunción. Para hoy se anuncia una jornada con buen clima, un clima cálido vamos a tener hoy, con una máxima que podría llegar hasta los 32 grados en horas del mediodía, un poquito hasta la 1, a las 2 de la tarde, y a partir de la noche, tardecita noche, iría descendiendo un poquitito hasta llegar a los 21 grados, es decir, una noche agradable la que se presenta para este viernes. Así que un lindo día para poder disfrutar de esta jornada. Espero que la estén pasando muy bien, mucha gente seguramente ya desde la oficina, siguiéndonos también. Y como siempre nosotros lo hacemos aquí a través de el canal 5 Días, y en este espacio vamos a hacer una revisión rapidísima en 60 minutos de los principales indicadores económicos, financieros. Hoy vamos a hablar también con representantes del Banco Mundial sobre un evento que se va a realizar el próximo martes y miércoles que tiene que ver con economía verde. Así que de qué se trata eso vamos a hablar más tarde. Mientras tanto, vamos al pronóstico extendido, cómo se va a comportar el fin de semana, aquellos que tienen planes para mañana, para el domingo. Bueno, mañana vamos a tener una máxima de hasta 35 grados, una mínima de 21. Según la Dirección de Meteorología, el día de mañana va a ser cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. El domingo máxima 34, mínima 21, cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, luego variables. El lunes máxima 34, mínima 22, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables también. Y el martes máxima de 35, mínima 23, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, pero no hay pronóstico de lluvia para ninguno de estos días. Así que desde hoy y hasta el martes, con mucho calor y sin lluvias, es lo que nos dice la Dirección de Meteorología. Bueno, como siempre, estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Ustedes saben que este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo de la Galería. Pueden hacer sus reservas a través del 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También con Estornia identificamos, analizamos los intereses de los consumidores y conectamos a tu marca con contenidos específicos y de valor. Somos contenidos, somos innovación, somos Estornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o seguirnos en las redes para tener más información en @estornia_PY, nuestra cuenta en el Instagram. Vamos rápidamente a hacer nuestra revisión por los principales indicadores económicos. Muy bien, y siempre miramos cómo están los números en la economía, pero antes le pido a la producción si nos pueden pasar cómo está nuestro sondeo en las redes sociales. Hoy queríamos ver justamente sobre la pregunta que tenemos para el día de hoy, está vinculada un poco a la entrevista que vamos a tener. Invertir en la Bolsa de Valores de Asunción es accesible, 27%, complicado, nos dice 21%, burocrático, 22%, casi imposible, 27.8% es lo que está opinando. Están opinando los televidentes a través de las redes sociales. Vamos ahora sí rápidamente a la cotización de monedas. Tenemos al dólar cotizando a 7.150 guaraníes a la compra, 7.250 en la venta. El real en la compra a 1.300, en la venta a 1.380. El peso argentino, una reducción leve, en la compra está a 20, en la venta 28 guaraníes. Y el euro, 7.150 la compra, 7.450 en la venta. Así está la cotización de las monedas extranjeras en esta jornada de viernes. Miramos también otros números y vemos ahora la cotización, pero de los precios internacionales. Commodities, tenemos los datos de la soja, el maíz y el trigo.
La soja está a $527 el precio por tonelada, el trigo a 291 y el maíz a $261 por tonelada. En los tres casos no hubo variación respecto al día anterior. Es decir, hoy abrieron todos exactamente igual como cerraron ayer. Estamos hablando de precios futuros. Sí hubo leves disminuciones por el lado del heating oil, que es el gasoil refinado, está a $3.34 por galón. Y las naftas están a $677 por tonelada en el mercado internacional. Por último, miramos cómo está el mercado de valores de Asunción y tenemos estos números donde nos muestra el volumen acumulado de los negocios en el mercado de la Bolsa de Valores de Asunción. Fíjense ustedes cómo al cierre de octubre ya hemos superado el total negociado del año 2020, pero estamos todavía lejos del récord del 2021. En total, esos 15 billones que estamos viendo ahí, más o menos serían unos 2.100 millones de dólares lo que hemos acumulado en volumen de negocios en la Bolsa de Valores en de enero a octubre. Hay que ver cómo viene noviembre y diciembre, pero ya algunos agentes del mercado consideran que va a estar muy difícil, por no decir ya imposible, superar esos 3.300 millones de dólares que habíamos logrado el año pasado, que fue un año récord en volumen de negocios en la Bolsa de Valores de Asunción. Sí se espera para el próximo año una recuperación, teniendo en cuenta que también la economía paraguaya se espera que vuelva a crecer a un ritmo más o menos entre 4 y 5% y que las tasas de interés de referencia comiencen a bajar, que hoy están relativamente altas, y bueno, una conjunción de todo eso haría que se animen de nuevo los inversores a emitir en el mercado de valores y a comprar y a transaccionar en el mercado de valores, que hoy ha estado un poco afectado por esta suba de tasas, la incertidumbre que hay en el mercado. Entonces eso ha afectado un poco el volumen de operaciones, es lo que nos explicaban agentes del sector bursátil. Bueno, hasta aquí nuestro rápido resumen de cómo están algunos principales números en la economía. Ahora hacemos una breve pausa. Hoy vamos a estar hablando en nuestro tema de análisis sobre los flujos de vuelos. ¿Cómo están las compañías aéreas en nuestro país operando? ¿De qué manera se está comportando también el negocio de las compañías aéreas en cuanto a venta de pasajes? Vamos a mirar números sumamente interesantes, muy actualizados, que nos muestran de qué manera se está comportando este negocio tan importante para nuestro país, que tiene que ver con la conectividad aérea. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Con Team Market se renueva, encontra lo que quieras. Compra desde tu casa ahora.
ahorrando otra vez. Busca, elige, compra todo lo que quieras, precios especiales con todas tus tarjetas. Dale un clic a Contimarket, muchos beneficios, así que dale, dale. Contimarket se renueva, encontrá lo que quieras. Compra en contimarket.com encontrás todo lo que buscas. Y además con tus tarjetas de crédito del Banco Continental tenés beneficios exclusivos en cada compra que realices. En contimarket.com comprar te va a encantar. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos, otros un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común: nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. ATR llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña personal, tampoco lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total. Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental. Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farma Oliva tenés 40% de ahorro en caja, más 3 cuotas sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Muy bien, seguimos en Monitor Económico y esta imagen que estamos viendo no es una película ni una serie, es una imagen en vivo y en directo. Estamos viendo imágenes de una cámara que está captando una señal desde Zanzíbar, Tanzania. Y miren lo que es esta playa, espectacular, la gente caminando. Y bueno, estamos hoy visitando este lugar en nuestro viaje que hacemos todos los días a algún punto del mundo. Zanzíbar es una región semiautónoma de Tanzania que comprende un par de islas alejados de la costa oriental de África. A estas islas y a la isla de Mafia se les suele llamar las Islas de las Especias, aunque el término suele asociarse más con las Islas Molucas en Indonesia. El centro económico de la principal ciudad, Zanzíbar, famosa por ser la ciudad que vio nacer a Freddie Mercury, vocalista del célebre grupo Queen, y también el premio de literatura del año 2021, estamos hablando de Gurnath. Bueno, esta ciudad fue declarada Patrimonio de la UNESCO en el año 2000 al ser una de las ciudades más importantes de la cultura Swahili. Las principales industrias son las especias, la nuez moscada, la canela y pimienta, y obviamente también el turismo con estas playas espectaculares que tiene. Zanzíbar es también el único lugar en donde habita el mono colobodo rojo de Zanzíbar, ¿verdad? Y tienen unas imágenes realmente espectaculares. Si ustedes buscan en internet, tienen realmente unas playas paradisíacas en Tanzania. Muy interesante. Bueno,
Zanzíbar es una localidad que tiene 211.000 habitantes, se habla árabe e inglés y el suajili, ¿verdad? Y la población total de Tanzania obviamente tiene 1.303.000 habitantes. Es sumamente interesante y bueno, y hoy nos toca visitar este lugar. Están con una temperatura actual de 30 grados, cielo descubierto en este momento de la mañana, pero para hoy se anuncian al final del día, se anuncian algunas lluvias para hoy y a partir de hoy hasta el resto de la semana en esta parte del mundo. Ahora son las 4 de la tarde con 20 minutos en Zanzíbar. Es el lugar que ha escogido la producción para visitar hoy. Eso es en Tanzania. Estamos hablando de un lugar ubicado en África. Mirá vos, qué interesante realmente. Muy interesante. Bien, vamos rápidamente a nuestro tema de análisis del día. Hoy dijimos que íbamos a mirar un poco cómo estaban los números de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil para conocer cómo está la venta o el flujo de vuelos, tanto de los que parten de Paraguay como los ingresos que están llegando y cómo está tanto el aeropuerto Silvio Pettirossi como el Guaraní en relación a lo que teníamos el año pasado. Vamos a mirar los números. A ver, tenemos acá ya el dato, fíjense ahí, tenemos aeropuerto Guaraní, aeropuerto Silvio Pettirossi. El aeropuerto Guaraní ha movilizado de enero a octubre a unos 6.057 pasajeros. Obviamente los flujos son mucho más pequeños, ¿verdad? Tanto, eso es pasajeros internacionales como nacionales. Ha movilizado a 6.000 y obviamente el aeropuerto Silvio Pettirossi, que es nuestra principal estación, ha movilizado a 706.608 pasajeros al cierre de octubre, ¿verdad? Estos son los números todavía más actualizados que tenemos porque ahora en noviembre, seguramente la otra semana cuando ya terminemos el mes, vamos a tener la actualización. En total, 712.665 personas han pasado por los aeropuertos Guaraní y Silvio Pettirossi en lo que va del año. Hay que recordar que en la mejor época, digamos, antes de la pandemia, llegamos a totalizar 1.200.000. Todavía estamos bastante lejos de esos números, pero de alguna forma está creciendo. El año pasado habíamos movilizado en todo el año apenas unas 500.000 pasajeros y ahora ya hemos superado eso en más de 200.000 respecto a lo que fue el año pasado. Y es muy probable, nos decían la gente de la DINAC, que este año estemos cerca de los 1 millón. Probablemente no alcancemos los 1 millón, pero sí muy cerca, entre 900, 950, podríamos estar llegando al cierre de este año 2022, sobre todo teniendo en cuenta que entre los meses de noviembre y diciembre comienza la temporada alta de vuelos porque hay mucha gente que viaja por las fiestas de fin de año y también por eventos, digamos, que se realizan en estos últimos 2 meses del año. Así que así están el flujo de vuelos. Vamos a mirar la siguiente placa, nos muestra también un poco los números en los siguientes números. Perdón, acá tenemos una tabla comparativa. Si ustedes se fijan, si comparamos lo que fue el año pasado respecto a este año, hay un crecimiento importante en lo que tiene que ver con el número de pasajeros que se está moviendo, ¿verdad? Hay un crecimiento, nos dice ahí la información del 34% de más personas que están volando. Eso es respecto, en el aeropuerto Guaraní, por ejemplo, tenemos un crecimiento del 34% y en el aeropuerto Silvio Pettirossi hay un crecimiento del 118%. Esa es la variación, digamos, que estamos teniendo en ambos aeropuertos, crecimientos sumamente interesantes. En el caso del aeropuerto Silvio Pettirossi hay una diferencia absoluta, o sea, ya volaron de enero a octubre 383.000 personas más que el año pasado en el Silvio Pettirossi y en el aeropuerto Guaraní unas 1.500 personas más que el año pasado. Ahí estamos entonces con los números que nos permiten ver mes a mes la cantidad de personas que están tomando o comprando tickets y volando o entrando y saliendo del país a través de la vía aérea. Hay que recordar que son 8 las empresas que están operando en Paraguay. La última en sumarse fue justamente hace unas 2 semanas, que es la empresa de vuelos de bajo costo, la JetSmart, que está atendiendo 3 vuelos semanales
a la República Argentina, a Buenos Aires, ¿verdad? Y se está negociando también la llegada de otras aerolíneas. Una de ellas, por ejemplo, podría conectarnos también, al igual que lo hace Air Europa, de forma directa con Europa. Así que hay una aerolínea turca, por ejemplo, que está investigando, viendo las posibilidades. También estaba la posibilidad de Aeroméxico, de poder hacernos conexiones más directas también con Estados Unidos. Son algunas de las tratativas que están en este momento en conversaciones, pero que no hay absolutamente nada todavía definido, pero sí hay tratativas y ojalá pronto podamos estar anunciando también de más aerolíneas que se van sumando a los servicios de transporte aéreo de pasajeros en nuestras estaciones aéreas. Pero los números son positivos, digamos, no todavía a los niveles que teníamos antes de la pandemia, pero sí se está recuperando el negocio de volar en Paraguay. Muy bien, hacemos una brevísima pausa, ¿les parece? A la vuelta hablamos sobre economía verde. Hay un evento muy interesante que se va a realizar la próxima semana. Vamos a estar hablando con algunas de las autoridades del Banco Mundial para conocer los detalles de este evento importantísimo y cómo participar de ello. Conversamos sobre ese tema a la vuelta. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Conti Market se renueva, encontra lo que quieras. Compra desde tu casa ahorrando otra vez. Busca, elige, compra todo lo que quieras. Precios especiales con todas tus tarjetas. Dale un clic a Conti Market, muchos beneficios, así que dale, dale. Conti Market se renueva, encontra lo que quieras. Compra en contimarket.com encontrás todo lo que buscas. Y además con tus tarjetas de crédito del Banco Continental tenés beneficios exclusivos en cada compra que realices. En contimarket.com comprar te va a encantar. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos, otros un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común: nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. ATR llegó la conexión
conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña personal, tampoco lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestro espacio denominado Diálogo con Agentes del Sector Económico. Y hace rato estaba haciendo una pequeña introducción de lo que vamos a charlar ahora y quería comentarles que la próxima semana, específicamente el martes y el miércoles, se realiza en nuestro país la tercera semana de la economía verde, Paraguay ante los retos que trae el cambio climático al desarrollo. Está con nosotros Matilde Borbón, ella es representante del Banco Mundial, que es uno de los organismos que está justamente, valga la redundancia, organizando este evento y está con nosotros. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Muchas gracias por invitarme nuevamente a conversar contigo. Gracias, Matilde, por darnos. ¿Y qué tema tan importante el hecho de seguir produciendo, seguir creciendo como economía, pero de una manera sustentable? Y este año, un año sumamente complejo para Paraguay por el factor climático, me parece que viene como anillo al dedo el poner esto en la mesa de debate y reflexionar qué acciones podemos tomar para que la agricultura, la ganadería, las actividades que hacemos que están muy vinculadas al campo y al clima sean cada vez más sustentables y podamos de alguna manera mitigar estos impactos que está resintiendo el clima, Matilde. Absolutamente, Samuel, como decís, creo que más que nunca este año ha quedado claro, y particularmente en Paraguay, cómo el clima tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento de un país. A raíz de las sequías, que posiblemente la peor sequía en la historia del Paraguay, que ha impactado no solamente los ingresos fiscales sino también la capacidad de generación de energía que depende del agua, la navegabilidad de los ríos, las exportaciones de los principales productos que exporta el Paraguay, y esto también cómo impacta finalmente en la calidad de vida de los ciudadanos. Es el tercer año consecutivo que hacemos esta Semana de Crecimiento Verde. Empezamos en el 2020, en diciembre del 2020, en pleno COVID, donde lo hicimos virtual, fue una semana continua de temas que conversamos. Lo volvimos a repetir el año pasado, a solicitud del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Paraguay, y este año por tercera vez consecutiva lo hacemos, pero con la diferencia es que va a ser presencial, y donde vamos a estar tocando distintos temas que impactan en particular y que son relevantes para Paraguay cuando hablamos de crecimiento verde. Sí, total. Justamente estaba mirando la agenda y hay, aparte de temas muy buenos, también van a estar las principales autoridades de nuestro país, tanto de Hacienda, de la Bolsa de Valores, del Banco Central, e invitados también internacionales que vienen a comentar sus experiencias y cómo en sus países están desarrollando acciones para tener un desarrollo económico más sustentable, Matilde. Absolutamente. Y estas semanas de crecimiento verde son obviamente un llamado al diálogo, porque crecer de manera sustentable, crecer de manera verde requiere de un acuerdo y un contrato como sociedad que involucra al sector público y a los mayores actores del sector público. Y creo que la importancia de esta semana es que quienes están convocando, más allá del Banco Mundial, con experiencia que traemos a nivel global y regional de trabajar en estos temas, es el Ministerio de Hacienda y es el Banco Central, pero también convocando actores claves del sector privado y la sociedad civil. Crecer sustentablemente, crecer de manera verde requiere de estos diálogos, de estos consensos, pero requiere de una acción urgente. Y creo que, bueno, con los datos que hemos visto en los últimos años, esto se hace realmente aún más relevante. Yo he visto un cambio desde que estoy en el país,
en términos de cuánto el sector privado está evidenciando la importancia de crecer verde. Por un tema también y desde el sector público también a su vez, no solamente por un tema del futuro de la humanidad, de nuestros hijos, nuestros nietos, pero también porque está impactando hoy y porque aparte es un buen negocio una economía verde, o sea, el crecimiento verde es rentable y no tomar acciones para hacer una economía más resiliente, que se adapte más a los cambios climáticos y al clima, hace que finalmente se tengan pérdidas enormes como las que hemos tenido y hemos visto tanto a nivel global, regional y en Paraguay en los últimos años. Entonces creo que ya esto no es un debate, digamos, ideológico o intelectual o solamente del futuro de la humanidad, que es importantísimo, sino también en cómo vivimos en los próximos años, cómo está impactando hoy el clima en el desarrollo, en la pobreza, que no solamente lo que vemos es el impacto obviamente medioambiental, pero también impacta en la salud, también impacta en la educación de los niños, y lo que hemos visto en los últimos años es que este mundo complejo, al cual primero comenzó con el tema del clima y cómo afectaba el desarrollo, se sumaron las pandemias y ahora se asume una guerra. Entonces, cómo en este mundo de crisis es necesario crear conciencia y crear economías más resilientes y que se adapten a este mundo mucho más complejo del que vivíamos. Totalmente. El río Paraguay y el río Paraná, según nos comentaban algunos expertos climatológicos, en el caso del río Paraguay, por ejemplo, tuvo que pasar 70 años para llegar a un nivel tan bajo de las aguas y hubieron grandes tramos del río Paraná que estuvieron innavegables porque prácticamente se pasaba caminando, cosa que no habíamos visto en décadas. Esto produjo un impacto económico tremendo en nuestro país y es transversal a todos los segmentos porque tuvimos una caída del 60% en la producción de soja, que eso impactó después en el crédito bancario, que eso impactó en el sector de transporte terrestre, también en la cantidad de operaciones que tiene el sector naviero. Es decir, hoy hablar del clima no es solamente algo relegado a un sector político, a un sector ideológico, sino realmente es algo transversal que impacta en todos los niveles económicos, Matilde. Absolutamente, y creo que Paraguay tiene ventajas para convertirse en un ejemplo en cómo crecer verde. Y cuando hablamos de crecimiento verde, mucha gente tiende a pensar que solamente estamos hablando del sector agroganadero, que obviamente es un sector importante y del cual vamos a conversar, cómo convertir y ver experiencias que están ocurriendo en Paraguay, también en la región y en el mundo, de cómo poder seguir produciendo, cómo continuar con el sector agrícola ganadero, pero hacerlo más eficiente, es decir, hacer más, producir más en un espacio menor de tierra. Ese es el gran debate, introduciendo nuevas tecnologías y recapacitando capital humano para que se adapte a esta nueva manera de producir en el sector agrícola y ganadero. Pero también involucra temas que tienen que ver con el desarrollo urbano. El Banco Mundial ha estado trabajando con el gobierno de Paraguay, de hecho la semana pasada se aprobó un préstamo en el directorio del Banco Mundial para la franja costera. Y esto tiene que ver también cómo desarrollar las ciudades y también las zonas más vulnerables al clima para que los ciudadanos vivan de mejor manera. Tiene que ver también con el transporte. Paraguay tiene una ventaja de tener energía limpia. 100% de la energía de Paraguay, como sabemos, viene de energía hidroeléctrica, y hay un potencial enorme de poder diversificar la matriz de transporte hacia un transporte eléctrico donde se emitan menos gases de efecto invernadero. El país está en ese proceso, pero es importante también ver algunos países que están más avanzados para poder ver sus experiencias. Obviamente que cada país tiene su propio camino, pero el hecho de tener esta cantidad de energía limpia es un gran potencial que tiene el país para desarrollar industrias más limpias, para desarrollar un transporte más limpio. Pero a la vez también esta energía a la que hablamos hidroeléctrica puede pasar por vaivenes, como lo que mencionas vos, ¿no? Años de sequía donde no se pueda generar tanta energía como se venía generando en el pasado. Entonces también hay que pensar cómo diversificar la matriz energética, a ver otras fuentes de energías limpias como es la energía solar y otro tipo de energías que sea de alguna manera interesante y donde Paraguay tenga un potencial. La agenda es enorme.
parte de lo que vamos a hablar también es la bioeconomía, trayendo algunas experiencias muy interesantes. Brasil, México tienen experiencias muy interesantes de cómo desarrollar el sector de la bioeconomía. Paraguay, y lo hemos visto en un informe reciente que hicimos sobre competitividad, puede desarrollar el sector servicios aún más. Y ahí también hay un espacio enorme para producir y desarrollar servicios que tienen que ver con generar valor agregado, con desarrollar servicios más sustentables, y la demanda está por ahí. Hoy la demanda también, los consumidores quieren consumir tanto productos y servicios que se hayan producido y desarrollados de una manera sustentable. Hablaba esta semana con algunos ganaderos en el país que van a estar conversando durante la semana de crecimiento verde, y me decían: Matilde, esto ya no es una opción para nosotros, es el camino, lo hacemos ahora o llegamos tarde. Entonces realmente creo que hay una conciencia interesante, pero todavía me parece que hace falta un contrato social de país, decir, esta es la vía, y cómo hacemos para financiarlo, que es el otro tema que estamos hablando en la Semana de Crecimiento Verde. Esto hay que financiarlo, y hay que cambiar también la manera de pensar de las entidades financieras, de qué son los proyectos que se deben financiar y a dónde apoyar. Y hay, bueno, también recientes experiencias en Paraguay de bancos privados que han emitido bonos verdes. Entonces la idea en esta semana es contar lo que está haciendo el mundo, lo que está haciendo la región, lo que está haciendo Paraguay, y poder realmente crear más conciencia y unificar a todos los actores de que este es el camino. Estamos también trabajando con el Ministerio de Hacienda en una hoja de ruta de cuál es el rol de un Ministerio de Hacienda en este crecimiento verde, que también vamos a estar contando un poco más de esto. Desde el Banco Mundial, como sabrás, hoy nuestro foco, cuando hablamos de desarrollo y apoyo al mundo en términos de desarrollo, está como parte central el cambio climático. Cada préstamo que el Banco Mundial da en el mundo tiene que ser justificado desde el punto de vista de cuánto este préstamo impacta en crear resiliencia y adaptación al cambio climático, porque nuestros estudios muestran que si no se toman acciones, alrededor de 5.8 millones de habitantes en el mundo van a caer en la pobreza extrema a raíz del cambio climático en el mundo en el 2050. Entonces hoy los datos muestran que si queremos crecimiento y queremos desarrollo, tenemos que tener el ángulo del clima y el impacto del clima en todo lo que se hace en la economía. Muy interesante. Un tema que vamos a estar debatiendo también en estas dos jornadas, Matilde, tiene que ver con algo que mencionaste recién: instrumentos financieros orientados justamente a esta economía verde. Hablaste de la emisión de bonos que hizo un banco local, y va a estar interesante porque vamos a ver cómo instrumentos financieros pueden ser rentables y también sustentables, ¿verdad? Que es una combinación interesante. Y también van a estar los reguladores que nos van a hablar sobre cuáles son los ajustes que se están haciendo también a las legislaciones, a las normativas, como para que también como país vayamos adaptando nuestro marco normativo para comenzar a utilizar estos instrumentos financieros. Absolutamente. El día martes, la semana va a ser, le decimos Semana de Crecimiento Verde porque todos los años lo hemos hecho de lunes a viernes, pero este año, como va a ser presencial, lo vamos a concentrar en el martes 29 de noviembre y la mitad del miércoles. El día martes va a haber, como mencionabas, una sesión que se llama Instrumentos Financieros para impulsar el financiamiento de la economía verde, y ahí vamos a tener al exdirector de deuda del Ministerio de Hacienda de Colombia. Colombia ha hecho un trabajo muy interesante en todo lo que hablamos de crecimiento verde, específicamente en el financiamiento, que nos va a contar desde el sector público cómo se pueden generar regulaciones y legislación para facilitar lo que tiene que ver con también facilitar el financiamiento privado y público hacia el crecimiento verde. Vamos a tener al presidente de la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, que están trabajando también en áreas interesantes, a la gerente de riesgo del Banco Continental de Paraguay, que han emitido un bono verde recientemente, para que cuenten un poco cómo ha sido la experiencia del banco, y también al presidente de la Mesa de Finanzas Sostenibles de Paraguay. Con esto queremos mostrar que hay iniciativas que se están realizando en el país, pero también traer a algunos países que en algunas áreas han estado en la vanguardia para poder ver de replicar lo que sea posible replicar en el Paraguay.
Dos cositas para cerrar. Una, nos comentaban experiencias ganaderos. Hemos hablado justamente con algunas personas que están haciendo proyectos en el Chaco de hacer la ganadería un negocio sustentable con el ambiente, sobre todo en una región tan sensible como es nuestro Chaco paraguayo. Y ellos, en una pequeña experiencia ya de 5 años de desarrollar proyectos, nos decían, estamos viendo que nuestros niveles de rentabilidad están siendo iguales o incluso un poco superiores a los que teníamos de la manera tradicional, con lo cual se demuestra que el hecho de producir de manera sustentable no significa que uno vaya a perder plata, sino que al contrario, uno puede seguir con el negocio generando ganancias o riqueza, pero a la vez también siendo amigable con el ambiente, Matilde. Absolutamente, y hay un caso muy cercano al Paraguay, que es el caso de Uruguay. Uruguay logró, a través de muchos años, poder tener una trazabilidad del 100% de su ganado. O sea, uno puede saber exactamente cada vaca, dónde nació, dónde creció, dónde murió y cómo fue tratada, qué alimentos tuvo, en qué tipo de pastizales se crió, con lo cual esto ha hecho que Uruguay no solamente sea reconocido en su marca de verde y de país sustentable, pero también que haya accedido a mercados de altísimo valor, al cual países que no tienen esta trazabilidad les está costando. Y cada vez más, esto lo hablábamos en el comienzo, los mercados internacionales y los más desarrollados y los consumidores de los países desarrollados requieren de estos productos. Entonces hay evidencias, como decís, tanto en el Paraguay de quienes están ya avanzando en la trazabilidad y en la manera de producir el ganado de manera sostenible, que están viendo y están demostrando que es rentable. Y esto es lo que queremos contar, que no es solamente un deber y un valor y tiene que ver con los derechos de la humanidad y del futuro, pero que a la vez también puede ser rentable crecer de esta manera y producir de esta manera. Totalmente. Por último, me están dando también acá televidentes que están conectados con nosotros, que nos escriben y nos dicen cómo participar, ¿verdad? Y si estas charlas son abiertas a todo público, como para poder explicar un poco también cómo es el acceso para ser parte de estas 2 semanas de conferencia, Matilde. Sí, el acceso es público y es gratuito, va a ser en el Banco Central, en el Instituto del Banco Central de Paraguay. Pero también, y queremos que la gente vaya, porque creo que es importante, es la primera vez que lo hacemos de manera presencial y que haya esta interacción con los distintos actores, así que convocamos a todos los que puedan participar, que vayan al Banco Central el día martes y el día miércoles. La agenda la pueden ver en la página del Banco Mundial, bancomundial.org, en la sección de Paraguay, pero también en los sitios web del Banco Central del Paraguay y del Ministerio de Hacienda. Pero para quienes no puedan participar, también va a estar transmitido por streaming online toda la conferencia, con lo cual también podrán aquellos que no se puedan acercar verlos desde sus casas. La otra innovación de este año en la Semana de Crecimiento Verde es que hemos convocado como moderadores a los principales editores de los distintos medios y a periodistas de los distintos medios. Primero para hacer la conversación, digamos, si bien van a haber académicos, técnicos, especialistas, actores del sector público y privado en los debates, pero queremos que esto llegue con mensajes simples a la gente, porque esto es importante, que no es un tema solamente de las políticas públicas, que esto es una responsabilidad de todos, y el hecho de tener a periodistas de los distintos medios involucrados en el debate y la conversación creo que puede tener un impacto en cómo estos mensajes llegan a la gente y que lleguen a la gente, así que también quería agradecer la invitación porque el crecer verde es responsabilidad de todos, es responsabilidad del Estado, del gobierno, del sector privado, de la sociedad civil, pero de cada individuo también en su manera de actuar, en su manera de consumir y en su manera de vivir. Yo creo, Matilde, que siempre es importante que el mensaje llegue, ¿verdad? Y muchas veces, hay veces los técnicos hablan en un lenguaje que es como un poco difícil de digerir para el público, y por eso me parece también oportuna la invitación que nos han hecho a varios colegas para poder participar de esto y tratar de nosotros traducir un poco en un lenguaje mucho más coloquial para que realmente todo esto que queremos hacer de que podamos concienciar a empresarios, a la ciudadanía en general, a autoridades, llegue y podamos como sociedad comenzar a construir una economía mucho más sustentable, porque realmente ese es el futuro al que tenemos que apuntar, porque el clima nos está pasando factura y necesitamos tomar acciones que nos lleven hacia ese camino, Matilde. Absolutamente.
El otro día pensaba y leía un poema sobre los bosques, ¿no? ¿Qué nos queda si tiramos los bosques? Y esto es muy gráfico, y Paraguay tiene el potencial de ser un país con bosques. Entonces también se ha demostrado que uno puede producir, pero cuidando los bosques, si se respetan las regulaciones y si uno aprende y se aprende a producir de manera sostenible, esto no es imposible. Así que creemos que también otro de los temas que vamos a estar conversando es el tema forestal. Se viene una inversión gigantesca en el sector forestal que va a ser motor del crecimiento de este país. Y hemos estado hablando con los distintos actores, más allá de las grandes empresas que van a estar haciendo una inversión, sino cómo el país tiene que estar preparado para que esta inversión en el sector forestal sea sostenible y apoye el crecimiento verde. Así que bueno, yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a tener también al director nacional de cambio climático que va a estar llegando de la COP, de la Conferencia de Naciones Unidas, que justamente está tocando en estos días estos temas. Están hablando a nivel global de cuáles son los grandes temas hoy que necesita el mundo para avanzar en esta agenda, cómo tiene que ser, cómo se genera el financiamiento también para los países más pobres para hacer frente al cambio climático. Así que él va a estar viniendo luego de tener todas estas conversaciones para ver cómo estas conversaciones a nivel global están impactando también en el Paraguay y cuáles son los compromisos que Paraguay ha tomado para llevar adelante esta agenda. Así que yo creo que es interesante, es fin de año, sabemos que hay muchas actividades, pero también ha sido como digamos, un ritual del trabajo del Banco Mundial en los últimos años en Paraguay, de finalizar el año hablando de esto tan importante y de repensar estos temas de agenda tan importantes. Totalmente. Yo creo que esta semana de debates es como el gran foro de análisis de cómo fue este año y qué oportuno, con todo lo difícil que fue por la cuestión climática este año, poner esto en primer lugar y repensar y reflexionar. Matilde, te agradezco mucho por tu tiempo. Vamos a encontrarnos sin lugar a dudas el martes y el miércoles en estas jornadas y también acompañar desde 5 días con las transmisiones de este evento. Así que muchas gracias por participar y hacer la invitación a nuestra audiencia a través de este canal. Muchísimas gracias, muchas gracias por el interés y nos estamos viendo la semana que viene. Hasta luego. Muchas gracias. Matilde Borbón, ella es representante del Banco Mundial en Paraguay. La invitación está hecha. El próximo martes, a partir de las 8 de la mañana, comienza este evento y va durante todo el día, hasta horas de la tarde. Y también el miércoles hasta el mediodía van a estar con estos debates. Hay realmente referentes de primera línea que van a estar hablando tanto del plano local como del plano internacional. Ya ustedes escuchaban algunos de ellos y vamos a estar también desde 5 días presentes en uno de los paneles para poder estar también nosotros como un medio económico comentando un poco cómo vemos desde la comunicación, cómo vemos desde un medio de prensa vinculado al tema económico estos impactos en materia del clima y cómo eso está afectando también a diversos sectores de nuestra economía. Antes de cerrar, porque nos quedan todavía creo que algunos minutos, vamos a nuestro monitor global. Hoy tenemos algunos datos que queremos mostrar, conexión, tenemos algunos números. Si podemos observar, a ver, en nuestra placa que tenemos para observar un poco los números de nuestro monitor. Dice América Latina, hogares con conexión a Internet según lugar de residencia, ya sea urbana o rural. Estos son los últimos datos disponibles que publicaba también, este es un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Y fíjense cómo Costa Rica es el país que está liderando vemos la barra mucho más alta, casi un 90% de conectividad en las zonas urbanas y un poco más del 70% en conexión en las zonas rurales. En segundo lugar aparece Brasil, ¿verdad? Y en tercer lugar está Panamá. Luego quinto está Chile, sexto está Bolivia, séptimo Uruguay, octavo Belice, noveno México, décimo lugar está Ecuador, Colombia en la posición número 11 y Paraguay en la posición número 13. Muy abajo Paraguay respecto a los demás países que hemos citado. Tenemos en el caso de Paraguay una conexión urbana del 60% y la conexión a Internet en el sector rural de apenas un poco más del 10%, lo cual nos muestra un enorme desafío que tenemos todavía por la conectividad en materia de acceso a Internet, que falta todavía trabajar en nuestro país y las diferencias, cómo estamos
nosotros en conectividad respecto a los demás países de la región. Hay 15 países que se han tomado como referencia y en esos 15 quedamos casi que en los últimos puestos según este informe que estamos comentando con ustedes y mostrando los números. Antes de despedirnos, te recordamos que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto a partir de las 8 de la mañana todos los días aquí en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te recordamos que con Stornia medimos, identificamos, analizamos los intereses de los consumidores y conectamos a las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Stornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o @Stornia_PY, nuestra cuenta en el Instagram, para tener más información. Nos vamos despidiendo de ustedes, agradeciendo por su sintonía, deseando que tengan un buen fin de semana y este cierre lo hacemos con un video que nos habla un poco de educación financiera y hoy nos despedimos con mercado primario, mercado secundario en el mercado de valores. ¿Qué significa? ¿Cómo se entiende? Bueno, vamos con este video que nos explica un poco sobre esto y con esto despedimos el programa. Que tengan un buen fin de semana. Será hasta el lunes. Bienvenido a Trading con Opciones. Mercado primario y mercado secundario. ¿Qué son y cuáles son las diferencias? Vamos a verlo.